Buenas tardes, agradecemos a quienes nos siguen en esta transmisión y a quienes se acaban de incorporar a este foro, sean bienvenidos. Continuamos con las actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos. Damos inicio al cuarto panel denominado Ferrocarril, Historia y Territorio. Para hacer la presentación de nuestros ponentes, cedo la palabra al maestro Alejandro Semo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien será el moderador de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Me es muy satisfactorio participar como moderador en este encuentro. Tenemos a los ponentes, Miguel Ángel, en orden de presentación, Miguel Ángel Domínguez Clemente, Alan Villegas Herrera y Roberto Nava Cabrera. Me voy a permitir leer unas breves semblanzas de cada uno de ellos por orden de presentación, creo yo que sería lo más adecuado, y después hacer una breve introducción de cada uno de sus ponencias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. Es Alan Villegas Herrera, ¿no? Nosotros tenemos aquí, yo quisiera brevemente leer primero su semblanza curricular, ¿no? Aquí la tengo conmigo. Él es estudiante de la licenciatura en Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Ha sido profesor de paleografía en el Archivo General del Estado de Puebla desde el 2018 a la fecha, impartiendo talleres introducciones de paleografía. Ha realizado ya una lista larga de ponencias, no sé si mencionar todas, pero voy a mencionar algunas, 2 ponencias, una participación en la estancia de investigación del 24 verano, ¿sí? De la investigación científica y tecnológica del Pacífico, elaborado el proyecto de la estación del ferrocarril interoceánico en Oriental Pueblo, asesorado por el doctor Marco Antonio Lavadanzo Arias, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí, ha participado en el Seminario de Genealogía Mexicana, coordinado por el doctor Javier Sánchez y desarrollado desde abril de 2007 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México. Participación desde el 1 de diciembre de 2017 a la fecha. Y ha tenido una participación en el programa Haciendo Ciencia de la UAP, primavera 2018. Bien, voy a leer brevemente algunos elementos de su ponencia, ¿no? Para que nos demos una idea. Bien, tenemos aquí que la presente investigación analiza el impacto que tuvo la construcción del ramal del ferrocarril Puebla-San Marcos y Villa de Libres, así como el ramal San Marcos-Tehuicitlán en la Sierra Norte del estado de Puebla, al modificar el paisaje geográfico de la región conforme se fue construyendo los ramales rumbo al norte del estado, generando nuevos espacios de sociabilidad y asentamientos urbanos. Este ramal se construyó en la estación del ferrocarril oriental mexicano, cerca de la hacienda Virreyes, la estación que empezó a tener un gran intercambio comercial y desplazamiento de pasajeros rumbo a la Sierra Norte del estado de Puebla, Jalapa, al puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Ya para finalizar, comento que en la década de 1910 la estación se convirtió en un espacio de sociabilidad significativa de la región entre 1910 y 1917. Llegaron pobladores a vivir en la periferia, los que se integraron al trabajo en el ferrocarril como su principal medio laboral, adoptando la cultura ferrocarrilera y modificando sus paisajes culturales cotidianos. Ahí residieron 300 familias a las que en 1917 solicitaron
al gobernador Alfonso Cabrera Lobato y la elevación de la estación a pueblo. Los pobladores se constituyeron como un pueblo, construyeron una identidad local, una identidad ferrocarrilera, desde los proyectos de urbanización de la vida cotidiana, vida laboral, tiempo de ocio, y todo giraba en torno al ferrocarril. La estación fue el centro de la vida del lugar. Bueno, pues dejo la palabra a Alan para que nos desarrolle el tema. Adelante. Alan, pues... Sí, muchas gracias, doctor Semo. Sí. Pues, sin más preámbulo, iniciaré con mi presentación. ¿Se ve la presentación? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al comité organizador por haber aceptado mi ponencia, al personal del CEDIF por apoyarme con material de su acervo y el apoyo incondicional de la doctora Gloria Tirado para realizar esta investigación. La presente investigación surgió a partir de las reflexiones motivadas en el programa Haciendo Ciencia de la UAP, Primavera 2018, con la investigación titulada La Fundación de Oriental Puebla 1917, acercamiento a su historia ferrocarrilera, bajo la asesoría de la doctora Gloria Tirado. Las inquietudes surgieron y se continuó investigando sobre el pueblo de Oriental, cuyo comportamiento poblacional resulta interesante por la formación de su población y de su identidad local. Una identidad que perdura hasta la fecha en la memoria colectiva de la población, el sonido de las locomotoras y la estación como el principal punto de sociabilidad de la comunidad. Además que el ferrocarril creó al pueblo, por lo tanto es el pasado más inmediato de la población, lo que trae como consecuencia que la comunidad de Oriental haya construido a lo largo del tiempo una identidad ferrocarrilera. Esta ponencia es un esbozo de las reflexiones que planteo en mi tesis de licenciatura, asesorado por la doctora Gloria Tirado, y para su exposición se dividió en 3 apartados. Mencionar brevemente la construcción del ferrocarril Puebla-San Marcos y el ferrocarril San Marcos-Teciutlán, donde se ubica la estación del ferrocarril oriental. Después, hablar también bastante breve sobre los desplazamientos de poblaciones y de elevación de la estación como un municipio libre en 1917, para finalizar mencionando aspectos básicos de la vida cotidiana sobre la construcción de esta identidad ferrocarrilera, ¿no? Bueno, el proyecto del ferrocarril interoceánico Acapulco-Veracruz comenzó por decreto de julio de 1880. Se planeó conectar la ciudad de Jalapa, Veracruz, con San Andrés Chalchicomula, Puebla. Para ello se autorizó en el decreto del 6 de septiembre de 1880 la construcción de un ferrocarril. El general Porfirio Díaz aprobó el traspaso hecho en favor del señor Ramón Sangronis, de la parte del ramal que se iba a construir en el estado de Veracruz del ferrocarril Jalapa, San Andrés Chalchicomula, el 30 de septiembre de 1880. Posteriormente, el 21 de noviembre de 1881, se aprobó la consolidación de las concesiones relativas a las líneas de Jalapa a San Andrés Chalchicomula, aprobada el 6 de septiembre de 1880. De Jalapa a Veracruz, el 6 de enero de 1881, y San Andrés Chalchicomula a la línea de Morelos el 27 de junio de 1881, quedando así constituida la empresa del Ferrocarril Nacional Interoceánico. Dentro de este proyecto se tenía la intención de construir un ferrocarril entre la ciudad de Puebla y la estación de San Marcos, del ferrocarril mexicano. La concesión fue aprobada por decreto del 4 de septiembre de 1880 entre el gobierno del estado de Puebla, representado por los senadores Carlos Aubry y Francisco Daza, para la construcción y explotación de un ferrocarril de vía angosta, con su telégrafo correspondiente. Por este contrato, la línea sería concluida en el término de 4 años, con derecho a 8,000 pesos por kilómetro. La Secretaría de Fomento nombró inspector de la línea Puebla-San Marcos al ingeniero Pedro Sentíes y representante del gobierno en la junta directiva al licenciado Antonio Pérez Marín. Por su parte, la compañía nombró al licenciado Manuel Dublán, su representante en la capital, al ingeniero Guillermo Jay, director de los trabajos, y los señores Luis García Teruel Manso y Jacobo y José María Ortiz Borbolla como representantes de los accionistas. Dentro de la planeación del ramal Puebla-San Marcos, la construcción del ramal se dividió por secciones, partiendo de la estación de San Marcos con dirección a El Pinal. Los kilómetros totales que debían construir, según los reportes de ingenieros, era de 78 kilómetros, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera.
de Puebla a Amozoc con 18 kilómetros, de Amozoc a Cajete con 12 kilómetros, de Cajete al Pinal con 10 kilómetros, del Pinal a San Marcos con 14 kilómetros, de San Marcos a Ojo de Agua con 12 kilómetros, de Ojo de Agua a Virreyes con 16 kilómetros y de Virreyes a San Juan de los Llanos con 11 kilómetros. Los reportes de los ingenieros detallan todo este gran proceso de construcción, el cual fue bastante complicado debido a la geografía de la región. Sin embargo, aquí mencionaremos el proceso brevemente de la construcción de la sexta y séptima sección, donde es donde se ubica la estación de este objeto de estudio. La sexta sección de Ojo de Agua a Virreyes midió los 16 kilómetros, se construyeron varios pasos de agua y de alcantarillas indispensables para que pudiera transitar el ramal de los caminos de hierro. Contó con obras de ingeniería como el puente de Alzayanga, llegando así a las inmediaciones de la Hacienda Virreyes. Aproximadamente a 1 kilómetro del casco de la hacienda se construyó esta estación llamada Virreyes. La séptima sección de Virreyes a San Juan de los Llanos, de 11 kilómetros, según los reportes en 1882, se había construido solamente hasta el puente del Cañón de Virreyes. La intención era que pasara por el Cañón de Virreyes frente a la barranca de la hacienda y terminara en la villa de Libres, junto al cerro nombrado San Juan de los Llanos. Para el 11 de octubre de 1882 se notificó al presidente Manuel González y el general Carlos Pacheco, ministro de Fomento, que quedó terminada la vía férrea entre San Marcos y San Juan de los Llanos, lo que hoy es Ciudad de Libres. Posteriormente, en enero y febrero de 1883, se realizaron diversas obras de ingeniería, principalmente puentes entre las diversas barrancas, finalizando oficialmente el ramal el 15 de marzo de 1883. Los empresarios, al haber reflexionado sobre las comunicaciones interoceánicas, tenían la ambición de comunicar otro punto de la costa con la ciudad de Puebla. El 25 de junio de 1881 se autorizó la construcción de un ferrocarril de la Barra de Nautla a la estación de San Marcos. Después de haber concluido los primeros 25 kilómetros, se procedió a reflexionar sobre cómo comunicar la Barra de Nautla con la estación de San Marcos, por lo cual se concedió la construcción de un ferrocarril de Villa de Libres a Teciutlán, pasando por Santa Lugarda, Cuyoaco, Zacapuascla, Tlatlauquitepec y Teciutlán, a partir del decreto del 20 de diciembre de 1889, proyecto propuesto por el general Hermenegildo Carrillo. Aunque a finales de la década de los 90 el proyecto se modificó, ya que no tenía ya la intención de llegar a la Barra de Nautla ni comunicar Teciutlán con Perote, sino dejar comunicado Teciutlán a San Marcos, llegando solamente hasta Tecolutla. Para el 5 de mayo de 1900, el ramal que conectaba Teciutlán, la Perla de la Sierra, había sido terminado, habiendo conectado un centro de intercambio comercial que daba acceso a comerciantes, artesanos y terratenientes de varios pueblos circunvecinos, como Zacapuascla, Tlatlauqui, Hueyapan, Cuetzalan, Iztacamastitlán, entre otros, comerciar sus mercancías y productos de una manera más rápida gracias a los caminos de hierro, rumbo a la capital del estado o a algún otro mercado regional. La estación Virreyes fue una estación de bandera o de paso, retomando la definición de estación del Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos, donde se menciona que es un lugar designado en el horario con un determinado nombre. El Reglamento para la Construcción y Conservación y Servicio de los Ferrocarriles de 1883, publicado como diccionario en 1892, define que es un lugar donde se detiene el tren. La estación Virreyes cumplió con la definición de ambos reglamentos. Era un lugar designado en el itinerario de la vía con el nombre de la hacienda, donde se efectuaba la salida y llegada de locomotoras con sus vagones. Había ascenso y descenso de pasajeros y mercancías casi las 24 horas. Como bien rectifica la historiadora Tirado, muchas estaciones se construyeron y terminaron en diferentes momentos. Al inicio algunas fueron provisionales, de madera, otras estaban marcadas por una parada de bandera, por lo cual lo más seguro es que la estación de Virreyes fuera una parada de bandera. El incremento de la explotación entre 1891, 1894 y 1899, 1901, así como la planeación de la construcción de otro ramal que pasaba por la Hacienda Virreyes, trajo como consecuencia que los ingenieros planearan la construcción de una nueva estación, un poco más lejos de la Hacienda Virreyes. Al consultar la carta del ferrocarril de San Marcos a Tecolutla de la mapoteca Manuel Orozco Iberra, nos podemos dar cuenta de que el transbordo de vía férrea que iba a comunicar las estaciones de Metepec, San Lorenzo con Jalapa, Veracruz, cruzó por Virreyes.
y por la nueva estación del Ferrocarril Oriental, donde aparece el nombre ya de Oriental y al mismo tiempo Virreyes, y si podemos ver en la diapositiva se ve la hacienda también, que está bastante cerca. Ambas son estaciones del ramal. En años posteriores fue eliminada la estación de Paso Virreyes para edificar uno de los principales centros ferrocarrileros de la región. Debido a la construcción de esta nueva estación del ferrocarril entre 1911 y 1917, hubo un incremento demográfico en la estación del ferrocarril oriental. Los pobladores migrantes se fueron asentando en terrenos aledaños a la estación. La mayoría vivía en casas sin las condiciones necesarias y algunos incluso vivían en los propios vagones del ferrocarril. Al llegar a tener 300 familias, hablamos de aproximadamente 1093 habitantes, según la ley del municipio libre, solicitan al Congreso del Estado se les considerará como un pueblo por la cantidad de pobladores que residían en los terrenos cercanos a la estación. Además de que los colonos argumentaban que cubrían los servicios básicos de luz y agua, servicios que se les dotaba gracias a la estación. Entonces, el gobernador Alfonso Cabrera Lobato, junto con el secretario general Miguel Moto, firmaron un decreto donde se estipulaba que la estación ferrocarrilera de Oriental, perteneciente al municipio de Libres, Puebla, con una población compuesta por las 300 familias, que disfrutaban de los elementos suficientes para impulsar el desarrollo y progreso de su comunidad en todas sus formas, podía elevarse a pueblo. Desde entonces, la población se convirtió en una comunidad de bastante importancia por el transbordo de los pasajeros y de los ramales que venían de diversos lugares. El gobernador del estado destacó que la estación del ferrocarril tenía una comunicación bastante importante con ciudades comerciales como era México, Veracruz, Puebla, Teciutlán y Jalapa, por lo cual el comercio interior de la comunidad podía beneficiarse con el traslado de mercancías a estas ciudades comerciales, porque la comunidad contaba con algunos establecimientos terratenientes ya locales. El decreto fue expedido por el gobernador el 19 de septiembre y estipulaba diversos artículos, ¿no? Con el sonido, ya el silbato de la locomotora, se anunció de manera oficial que el 29 de octubre de 1917, que las 300 familias que habían desplazado de su lugar de origen buscando nuevas oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida, integrándose a la industria del ferrocarril, creando comercios, desempeñándose en diversos oficios y al trabajo en el campo que posteriormente se les entregan ejidos, habían sido elevados oficialmente como pueblo, comenzando así la historia rielera de la comunidad, creando con el paso del tiempo una identidad ferrocarrilera que perdura hasta nuestros días. La construcción de los ferrocarriles desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX modificaron los paisajes geográficos de México. Muchas estaciones del ferrocarril se construyeron en ciudades o pueblos donde ya había asentamientos, como es el caso de la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, Amozoc, Acajete, Teciutlán, Libres, Zacatlán y Chignahuapan, por mencionar algunos ejemplos. El comportamiento social en estas ciudades tuvo otras características, debido a que la población tuvo que ir incluyendo en su cotidianidad y sus espacios de sociabilidad el transitar de el León de Acero. Aunado a este proceso de construcción del ferrocarril en ciudades con un pasado colonial o decimonónico, se dio el nacimiento de pueblos ferrocarrileros. Estos pueblos ferrocarrileros que nacieron debido al desplazamiento que se llevó a cabo durante el proceso de construcción. Por lo cual, en la medida en que se fueron construyendo los ramales y las estaciones del ferrocarril, los trabajadores iban instalando sus campamentos a pie de vía. Muchos de estos trabajadores se quedaban a vivir ya en la comunidad o cerca de las estaciones. El comportamiento social de los pueblos ferrocarriles es diferente debido a que el ferrocarril no se construye en un pueblo fundado. Todo lo contrario, el ferrocarril funda un pueblo que tiene como principal medio laboral la industria ferroviaria y es el pasado inmediato que tiene la población, debido a que los pobladores se alejaron de su identidad local, de esa identidad de origen, de su lugar de origen, y la comunidad naciente estructuró otra identidad teniendo como andamiaje el ferrocarril. Por lo cual, la estación del ferrocarril oriental se convirtió en el principal centro de sociabilidad e intercambio comercial de la población, debido a que los terratenientes comerciaban sus mercancías por los caminos de hierro e incluso traían los insumos
que necesitaban para trabajar sus ranchos y rancherías. Un porcentaje bastante significativo de la población era ferrocarrilera. Trabajó como mecánicos, peones de vía, maquinistas, llamadores, conductores, fogoneros, reparadores de carros. Llegaron a tener hasta 600 trabajadores en Oriental, debido a que la estación del Ferrocarril Oriental era una de las estaciones más grandes de la región, contando con hotel, baños de vapor, restaurante, talleres y campamento. Los demás pobladores que se dedicaban a otras profesiones como carpinteros, herreros, comerciantes, pulqueros, carniceros, pequeños agricultores, artesanos e inclusive los propios ociosos, a pesar de que su actividad productiva era ajena al trabajo ferroviario, su relación con el ferrocarril era bastante directa, por ser la estación el principal punto de sociabilidad e intercambio comercial. Cuando se pensó en un nuevo proyecto urbanístico, la construcción de las 4 secciones en las que se dividió Oriental se realizó partiendo como punto focal la estación del ferrocarril. Las casas fueron construidas paralelamente a las vías férreas. Algunas de ellas fueron en terrenos que la estación donó. Posteriormente se construyó el parque, lo que viene siendo el Zócalo, 15 de septiembre en 1920, es decir, 3 años después de la fundación. El inicio de la construcción de la iglesia de Cristo Rey y la edificación de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen en 1932. La vida cotidiana de Oriental era marcada por el sonido de las locomotoras a lo largo del día, así como el silbato principal de la estación del ferrocarril que marcaba las horas del inicio de la jornada laboral, el almuerzo, la hora de la comida, el cambio de turno, para finalizar con el último silbatazo que ponía fin a la actividad de la estación. Los comerciantes preparaban sus productos, los terratenientes arribaban para cargar o descargar sus mercancías, los trabajadores de la estación preparaban todo para el arribo del tren, los pasajeros se alistaban y los ociosos contemplaban la cotidianidad de la estación, por lo cual la rutina de Oriental era regida por el sonido del ferrocarril. Esa era la vida cotidiana pública de la comunidad. Sin embargo, también hubo comportamientos particulares en el ámbito cotidiano familiar. Se modificaron los paisajes culturales privados, integrando la cultura ferroviaria desde dichos, rimas, anécdotas, formas de vestimenta y sobre todo la profesión, debido a que algunas familias hicieron tradición generacional ser ferrocarrilero, ya que el padre o el abuelo habían sido rieleros y fueron de aquella primera generación de migrantes que se integra al trabajo ferroviario. A pesar de que algunos de estos descendientes de estos primeros ferrocarrileros se dedican ya a otros oficios y profesiones, dentro de su herencia cultural genealógica perdura esa identidad ferrocarrilera. Durante la formación de los descendientes de esta generación de migrantes, estos niños nacidos en Oriental, ya denominados como orientalenses, vivieron su infancia con el sonido de las locomotoras y la estación del ferrocarril, debido a que sus padres los llevaban al trabajo y mientras sus padres trabajaban, esos infantes se ponían a jugar con locomotoras de verdad, subiéndose a ellas, conociendo de cerca a las negras consentidas y el trabajo ferroviario. Incluso para el cortejo, el ferrocarril fue bastante importante para la comunidad de Oriental. De manera similar como en los tiempos del Porfiriato y de la Revolución, coloquialmente se decía echando reja, para referirse a aquella pareja de jóvenes que platicaba en las ventanas de las casas con barrotes, las cuales probablemente tenían una relación afectiva, se estaban conociendo o comprometiendo. En Oriental el principal lugar para cortejar era la estación del ferrocarril. Las parejas se citaban, conversaban en el restaurante, en la zona de taquilla, en las bancas de espera, por mencionar algunos de los lugares. La política de Oriental también estuvo influenciada por los ferrocarrileros, debido a que el gremio rielero tuvo una participación bastante activa, obteniendo en diversos periodos el cargo de presidente municipal y regidores del cabildo local desde 1917 hasta la actualidad. Inclusive los monumentos históricos con los que cuenta la población son patrimonio rielero. Al ser el ferrocarril el pasado más inmediato de la población, los vestigios históricos pertenecen a la industria ferroviaria, por lo cual este patrimonio reafirma la identidad cultural ferrocarrilera de Oriental. Entre el patrimonio con el que cuenta la población tenemos la propia estación del ferrocarril de Oriental, que fue el punto focal de la historia de la comunidad. También cuenta con locomotoras que son consideradas como parte del patrimonio. En Oriental existen 2 locomotoras como monumentos. La primera es la locomotora 143, una de las locomotoras más emblemáticas que surcaron el ramal Puebla-Teciutlán. Inclusive cuando se acabó la era del vapor, los ferrocarrileros de Oriental hicieron una ceremonia de despedida en 1969 y posteriormente la hacen monumento.
La segunda locomotora es la locomotora Niágara 3040. Este modelo de locomotoras no corrió por los lamares del centro, debido a su gran tamaño y la geografía de la región. Se optó por introducir modelos de vía angosta, y la locomotora Niágara fue la más grande que implementó la industria ferroviaria en México. El proyecto original era llevar a la locomotora Niágara 3040 a un museo en la ciudad de Jalapa, pero por lo complicado que fue su traslado, los trabajadores decidieron dejarla en Oriental, por lo cual se convirtió en un monumento emblemático. El patrimonio cultural se enriqueció con el monumento en conmemoración del centenario de Oriental 1917-2017, el cual tiene a los jefes de las 300 familias que vivieron en 1922 en Oriental. Un aspecto importante debido a que la comunidad oriental la fundaron estas primeras 300 familias que emigraron de su lugar de origen. La lista de los fundadores está ordenada alfabéticamente por apellidos y se encuentra ubicado en el Parque 15 de septiembre, lo que es el Zócalo, frente a la presidencia municipal. Plasmados en el monumento se encuentra la locomotora 143, la estación del ferrocarril y el decreto de fundación en la parte posterior. En conclusión, el ferrocarril, el titán de hierro, el medio de transporte terrestre por excelencia desde mediados del siglo XX hasta mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, no solo trajo modernidad y una nueva forma de trasladar mercancías y pasajeros, además de conectar las principales ciudades y regiones del territorio nacional, el ferrocarril trajo oportunidades laborales y modos de vida, aspectos culturales que se integraron en la vida cotidiana de la población de México. La población de Oriental adoptó el ferrocarril como el principal medio laboral e integraron en su vida familiar aspectos de esta cultura rielera. Estos diversos aspectos hacen que la reflexión sea mucho más compleja y detallada. ¿Sale? Y con esto termino mi participación. Muchas gracias. Le agradecemos a Alan esta amplia exposición y en donde toca un abanico de temas muy amplios, sobre todo en la última parte, ¿no? Y que resume la trascendencia y la importancia del ferrocarril como medio de comunicación en una región específica, ¿no? Local, ¿no? Es decir, pues de hecho impulsa el desarrollo local para la producción de mercancías exportadas a ciudades importantes, entre otros, ¿no? Crea hábitos de comportamiento, ¿no? Crea, digamos, nuevos centros de poblaciones dedicados exclusivamente a la industria del ferrocarril, ¿no? Y crea también infraestructura asociada al ferrocarril, ¿no? Es decir, el ferrocarril detonó, por un lado, claro, la producción, detonó la economías locales, ¿no? Y aquí lo interesante de esta exposición es que es un ferrocarril que impulsa la economía de una población, no de un grupo de hacendados, como normalmente acostumbramos a escuchar, ¿no? No, es el ferrocarril el que está impulsando la economía de una población, ¿no? Y la vida cotidiana alrededor de esta. Bueno, pues te felicitamos, Alan, por esta excelente exposición. Bueno, pues con esto creo que finalizamos, ¿no? En nuestro encuentro, en este encuentro este panel 4, el ferrocarril, historia y patrimonio, ¿no? Con la participación de 3 proyectos de investigación que son muy significativos y que vienen a enriquecer, ¿no? El conocimiento del ferrocarril en el pasado. Hoy por hoy el ferrocarril sigue estando presente en el subconsciente de la sociedad en su conjunto. No en balde, los gobiernos actuales impulsan proyectos de ferrocarril. Tenemos ahí el Tren Maya, tenemos el Tren de Toluca, tenemos el Tren del Istmo, ya me están informando o comentando de otros proyectos presentes de ferrocarril. Y yo creo que esto se debe en gran parte a esta memoria colectiva, ¿no? Y que ha dejado el ferrocarril. Bueno, con esto yo termino mi participación. Le dejo la palabra a Isabel para que nos ofrezca las últimas palabras. Muchísimas gracias, doctor Semo. Tenemos una ronda de comentarios. Muchos saludos. Beto LC saluda a todos y a todos los que hacen posible este evento. Felicidades
y agradece las ponencias, le parecen excelentes. Isaac Villegas nos saluda desde Campeche. María del Rosario Figueroa, excelente, gracias por darnos a conocer estos avances. Lilia Herrera, gracias a los organizadores y ponentes. William Vandervan, saludos a Alan. Tere, felicidades a todos. María del Rocío Báez, felicitaciones. Cita Ruth, felicitaciones. Ángel González, Brenda Villegas, Daniela Ayala, Minerva Rodríguez. María del Rosario Figueroa comenta que su padre fue ferrocarrilero en el tramo de Benjamín Gil, Sonora, a Mexicali, y parte de su niñez la vivió en la estación de Ventana en Sonora. Arturo Vargas nos comenta que Tierra Blanca es un ejemplo que perdura de esas ciudades, pueblo fundados gracias al ferrocarril. Hay dos preguntas de Luis Miguel Carvajal y Mariano Pérez. Le preguntan a Roberto en qué especialidad trabajó y dónde pueden comprar el libro de la construcción del Huatusquito. La maestra Tere Márquez felicita a los panelistas y su gratitud al doctor Semo por su apoyo. Abrazos a todos. Muchísimas gracias. Comentario de Vanessa Odette, comenta que le gustaron las conferencias, en especial felicita a Alan, que aportó datos de ingeniería y urbanismo que llamaron su atención. Excelentes todas las aportaciones, y yo solamente quisiera comentar justamente sobre Emilio Carballido y el Huatusquito. Tiene un cuento para niños que se llama El Pizarrón Mágico, justamente donde habla del movimiento del 58. Es un cuento muy interesante que también podría, que nos acerca al tema del ferrocarril. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos su participación y les recordamos que el día de mañana comenzaremos la jornada a las 10 horas con la conferencia del doctor José Luis Lalana, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, España, con la conferencia Comprender, Preservar y Difundir los Patrimonios Ferroviarios. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el día de mañana.